8:38 de la mañana, retomamos ampliación de noticias. A una semana de las elecciones en Estados Unidos, una elección que todo el mundo está observando, la verdad es que todavía no se puede hacer una proyección. Ninguno de los dos candidatos obtiene mucha diferencia frente al otro. Esto quiere decir que se va oscilando, ¿no? Y las últimas incluso hablan de una tendencia creciente a favor del candidato republicano. Pero esto ocurre cuando en los últimos días se ha desatado una tremenda polémica por una broma. Así lo han calificado desde la organización republicana, una broma que se hizo durante una presentación en el Madison Square Garden en Nueva York. Uno de los participantes de esta jornada, un comediante, Tony Hinchcliffe, hizo una broma y se refirió con estas palabras a Puerto Rico. Hay una isla flotante de basura en medio del océano en este momento. Creo que se llama Puerto Rico, dijo el comediante. Esto, por supuesto, generó un rechazo no solamente entre los puertorriqueños, sino, por supuesto, alrededor de todo el mundo. Pero también habló, no fue solo con el asunto con los puertorriqueños, sino que apuntó a los inmigrantes de origen latinoamericano y dijo, les encanta hacer bebés. Se ha burlado incluso de los palestinos, de los judíos, ha insultado a un hombre afrodescendiente, en fin. Pero, ¿cuál es el impacto que puede tener esto? Que para el señor Trump y quienes manejan la campaña no pasa de una broma, realmente en sus votantes y en la tendencia que él viene recibiendo. Para hablar de ese tema y de la composición del voto latino y la importancia de Puerto Rico en esta elección, está con nosotros Marisol Vargas de la Jara, politóloga y docente de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Marisol, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días y gracias a ambos por la oportunidad. Ahora, uno diría, desde nuestra lectura, aquí en el Perú, por el tipo de elección que tenemos, que un error de esta naturaleza le podría costar la elección. Porque aquí, digamos, se mide el porcentaje voto por voto. Pero en Estados Unidos la dinámica de la elección es completamente diferente. Y entonces una broma como esta incluso podría jugarle a favor a Donald Trump. ¿Cómo entender esto, Marisol? Mira, es cierto, nosotros mirándolo desde nuestros sistemas electorales, nuestros sistemas de gobierno, por cosas menos fuertes que esas, acá se han perdido elecciones. Exacto, completamente. Exacto. Por menos de 200.000 votos se han perdido procesos electorales completos. ¿Qué sucede? Que en los Estados Unidos el sistema electoral y el sistema de gobierno es otro. Entonces, en Estados Unidos, cuando los ciudadanos vayan a votar la próxima semana, no tienen una papeleta para votar con la foto de uno y la foto de la otra señora. De acuerdo a ellos, votan por los representantes de los colegios electorales, que son 538, si no me equivoco, que es la misma cantidad de representantes que hay en la Cámara de los Representantes. Entonces, estos señores, que son los colegiados electorales, son los que emiten luego un voto por Donald Trump o por Kamala Harris. Ahora, la cantidad de electores que hay en cada estado va a depender del tamaño de cada estado, de cada distrito electoral y de cuánta población hay en cada distrito. Por eso es que se dice, por ejemplo, en los últimos procesos electorales, Hillary Clinton tuvo más votación. Claro, pero el que ganó en la cuenta general, el que ganó fue el señor Trump. Entonces sí puede terminar siendo un arrastre positivo precisamente por eso. De repente hay gente que no se había registrado para votar, termina registrándose para votar a última hora la próxima semana. Hay mucha población latina también de origen latino, pero que se consideran ellos republicanos y por ahí probablemente sí jueguen contra. Ahora, vale la pena comentar también que si bien Puerto Rico es un estado asociado, no es un estado libre, no es un estado soberano como entendemos nosotros. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Que la población puertorricense, si bien es cierto que son ciudadanos norteamericanos, no tienen el derecho al voto. ¿A voto? ¿Salvo los residentes? Salvo los que residen dentro de los 50 estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Y el número de residentes puertorriqueños en los Estados Unidos es importante en cuanto a porcentaje, tomando en consideración el total de la población latina. Sí, es el segundo colectivo latino más importante dentro de los Estados Unidos y aproximadamente podemos estar hablando de 6 millones
de puertorriqueños que pueden estar habilitados para votar. Claro, pero como decías, el sistema electoral es diferente y entonces no necesariamente puede tener un impacto así de 6 millones. Como lo tendría acá. Como lo tendría, Exacto. claro, acá que nos manejamos de otra manera para elegir. Ahora, ¿cómo marcha la elección a estas alturas? Y hay quienes, por supuesto, desde el lado contrario a Donald Trump, advierten de una política que va a ser una política contra inmigrantes, una política, incluso hay algunos comentaristas que dicen que los trabajadores que sienten que hoy Trump está de su lado no saben lo que se avecina con esto. Pero la señora Kamala Harris también arrastra, por ejemplo, los problemas de gestión, sobre todo en el lado económico que ha tenido, ¿no? El poco incremento de los salarios, nos mencionaban ayer, por ejemplo, le juega en contra, porque es parte del gobierno de Joe Biden, y un gobierno se desgasta con los años de manera natural. Entonces, ¿cómo es imposible adelantar algo, pero cómo ves tú la importancia de estas elecciones? Por los puntos de vista que tienen los dos candidatos que son en muchos casos opuestas. Sí, mira, en muchos casos son diametralmente opuestas, ¿de acuerdo? Es importante notar que las manifestaciones, los síntomas que estamos viendo de las campañas de ahora para ambos lados son manifestaciones de fenómenos, de cosas que son mucho más grandes que ellos. Estos malos chistes o estas malas bromas para un colectivo o para el otro son solamente puntos visibles de un iceberg que viene ya desde el gobierno anterior, donde se han recortado derechos a inmigrantes, se quiso construir un muro. Ahora se ha propuesto un seguro, una indemnización para las personas que sean víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes. Entonces, creo que por el lado de la xenofobia y el racismo del lado de un gran sector del ala republicana, porque no hay por qué generalizarlo tampoco, en esos temas mayor novedad no nos supone que nos miren por encima del hombro, ¿de acuerdo? Ahora, por el lado de la señora Harris, sí, como tú bien comentas, el tema de las cargas económicas que ella arrastra por ser parte de un gobierno que a ojos del sistema internacional no ha podido lidiar bien con la crisis post-pandemia, siendo el hermano mayor del mundo, muy probablemente sí le esté costando. Ahora, justamente a raíz de esta mala imagen que podríamos decir tiene Biden y bueno, para evitar mayores contratiempos o costos electorales, Kamala Harris ha optado por excluirlo de la campaña electoral, ¿no? Desde hace semanas que Biden intenta participar en campaña, pero prácticamente le han cerrado las puertas. ¿Usted considera que esto es una estrategia que puede tener un buen resultado, o sea, puede acarrearle resultados positivos a Kamala Harris en su carrera hacia la Casa Blanca? Le pido por favor que nos espere un minuto porque tenemos que ir con la pausa y regresamos para que nos brinde su respuesta, por favor. Regresamos en Ampliación de Noticias. Bien, estamos de vuelta en Ampliación de Noticias a través de RPP, la voz de todo el Perú. Mávila Huertas y Carlos Villarreal los acompañamos esta mañana y estamos conversando con Marisol Vargas de la Jara, politóloga y docente de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz Montoya. Le había dejado la consulta, Marisol, respecto a la decisión que ha tomado Kamala Harris de dejar de lado a Joe Biden, bueno, por la imagen negativa que tiene, en la carrera electoral, ¿no? Él ha querido participar en actos electorales, en la campaña misma, pero ella le ha cerrado todas las puertas. Ha elegido más bien a Barack Obama para participar junto a otras personalidades, ya inclusive del ambiente artístico. ¿Es una buena estrategia, cree usted, que le va a acarrear resultados favorables o no? Yo considero que es una estrategia, más que buena o mala, es una estrategia bastante pragmática, bastante trabajar con lo que tiene y de que tanto ella como su equipo de campaña son plenamente conscientes de todos los pasivos con los que viene arrastrando no solamente la administración, sino Joe Biden como persona. Entonces creo que en vistas de poder llamar votos de otros grupos etarios, de repente de gente más joven, de repente de inmigrantes, de otras minorías, es que ha buscado poner dentro de su mapa de actores en campaña a otras figuras.
que no, de repente no cargan, no tienen el arrastre que viene Pero ¿podrá neutralizar ese pasivo? ¿Cree usted? Es muy difícil. Considerando que los pasivos son principalmente económicos, creo que es bastante complicado erradicarlos por completo. Ahora, en la elección anterior, en aquella que gana Donald Trump, ya se hablaba de una polarización en Estados Unidos muy importante y que se iba consolidando, digamos, haciendo mucho más fuerte y mucho más agresiva con el tiempo. Hoy por hoy, por ejemplo, cuando uno asiste a bromas de esta naturaleza y cuando ve que muchos artistas como Jennifer López, Bad Bunny, Luis Fonsi salen, ¿no?, a utilizar, digamos, su imagen pública para defenderse de los insultos que viene de una tienda, a veces uno dice, esto debería arruinar la campaña de un candidato, pero como ya hemos conversado al inicio de la entrevista, la polarización permite que, por el contrario, en algunos casos le juegue a favor, porque es el pensamiento Trump y es la consolidación del pensamiento Trump. Diríamos que la sociedad norteamericana hoy está más polarizada que en la primera elección en la que participó Trump y en la que salió ganador. ¿Cómo analizas al electorado hoy? ¿Es un electorado que ya tiene decidido su voto, que lo va a decidir? Hay gente que ha votado ya, ¿no? Ha metido un voto por adelantado, pero ¿qué podemos decir de la sociedad norteamericana de cara a esta elección o cómo nos la representa, digamos, estas elecciones? ¿Qué nos está diciendo de cómo es hoy Estados Unidos? A ver, es una sociedad o un electorado bastante más polarizado. A tu pregunta, sí. Sí. ¿Por qué? Porque ahora hay condiciones, hay contextos y hay coyunturas que no habían hace 4 años. No habían hace 4 años y la población está, hablándolo en términos coloquiales, la gente está muy cansada. Así como la población de esta parte del mundo está muy cansada, en el hemisferio norte también. Entonces ellos están cansados de que las crisis los sigan golpeando, están cansados de no poder contar con un sistema de salud público universal, están cansados de que no puedan, de que los sueldos no alcancen, que no son problemas que sean ajenos a nosotros, ¿de acuerdo? Pero para la realidad estadounidense es completamente distinta. Claro, acostumbrados a ser, digamos, una potencia. Acostumbrados a ser potencia, a tener un estado de bienestar que los apoye. Es una realidad a la que nosotros la verdad es que no estamos acostumbrados. Sí, yo diría que están más polarizados porque están mucho más cansados y mucho más presionados que lo que podían estar como sociedad hace 4 meses. Ahora, ¿por qué esto puede nuevamente, como ustedes comentan, jugarle a favor a determinada tienda política? Es porque mucha gente sí tiene el pensamiento Trump de que lo de afuera es malo, lo de afuera me va a quitar trabajo, me va a quitar la familia, me va a quitar el sueldo. Entonces, claro, tú apelas ese tipo de cosas que muchos sectores republicanos han sabido salir a rechazar. Muchos de esos argumentos sí terminan calando en gente que se ve amenazada por lo otro, por lo ajeno. Entonces, por ahí es que sí le puede jugar a favor. Quisiera orientar mi pregunta básicamente ya posterior a las elecciones y relacionándolo con el Perú en cuanto a las relaciones que hay entre Perú y Estados Unidos. En la orientación de la misma, ¿podría haber alguna diferencia o cambio, ya sea Trump sea el ganador de las elecciones o Kamala Harris? ¿Cómo se enfocarían las relaciones, Perú-Estados Unidos bajo esos 2 puntos de vista, ¿no?, posibles? A ver, las relaciones entre Perú y los Estados Unidos de Norteamérica en los últimos años han tenido mucho sostén, muchísimo sostén, en términos de economía, de exportaciones, de materias primas, de frutas, de cosas de primera necesidad. Entonces, yo no veo en el panorama, de repente en un corto o medio plazo, que con cualquiera de los dos que gane, estas cosas vayan a revertirse por completo. Que de repente se nos puedan establecer otras condiciones, otras necesidades, sí es lo más probable y es normal. Pero que se revierta por completo, que se nos anulen los tratados, las exportaciones de cobre, de metales preciosos, los programas de apoyo. De repente por temas culturales
algo puede reducirse porque entre gobierno y gobierno siempre cambia en todas partes del mundo. Entonces, probablemente sí se puedan variar un poco, pero no creo que se reviertan en su totalidad. Muy bien, Marisol, muchísimas gracias por haber Marisol. estado con A ustedes. nosotros. Ha sido Marisol Vargas de la Jara, politóloga y docente de Ciencia Política en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Tenemos a esta hora de la mañana 8